Dios nos permite estar una vez más junto a ustedes y nosotros desde aquí, ustedes desde allá, estaremos conectados o conectadas por un tema, por algunas experiencias y sobre todo por la presencia del Señor que quiere bendecirnos. Quiero siempre recordar que este programa Dios lo ha diseñado para que las mujeres podamos encontrar o reencontrar aquello que el Señor, el propósito que el Señor tuvo en su corazón y sostiene a través del tiempo para beneficio de nuestras vidas. Las saludamos en el nombre de Jesús y hoy queremos estudiar el tema que aprendí durante el año 2020. El año 2020 arrancó de una forma muy inesperada. Fue un año de turbulencias, de cambios, de movilizaciones, de enfrentamientos y afrontamientos. Fue un tiempo que nunca pensamos que íbamos a vivir. Sin embargo, Dios, que lo conoce todo, también nos había advertido hace miles de años que en un momento de la historia estaríamos viviendo situaciones desconocidas, tan desconocidas que llega el Señor a decir en un momento que nunca el ser humano había, mejor dicho, atravesado por situaciones tan difíciles como las que iban a ocurrir en algún momento. ¿Cuáles fueron nuestras reacciones ante ese tiempo, durante ese tiempo? ¿Qué fue lo que sentimos? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué fue lo que pensamos? ¿A quién acudimos? Quiero mencionar algunas cosas que noticias nos han traído, evidencias de lo que muchas personas pasaron, atravesaron y cómo lo afrontaron. Empiezo diciendo una noticia muy triste, dos noticias muy tristes. Cuando se arreciaba este tiempo que se le llamó pandemia por los efectos de un virus sobre el mundo, el ministro de Economía de Alemania se suicidó. Se suicidó porque él entendía, es lo que dejó dicho, que había estado muy inquieto y preguntándose cuando todo esto termine, ¿cómo vamos a afrontar las necesidades que vendrán? En su lucha interior por no tener esperanza, por no tener un propósito que alentara, a pesar de las circunstancias, lo que él estaba sintiendo, este hombre decidió suicidarse. Eso ocurre en Alemania, pero en Inglaterra, una doctora muy capacitada, reconocida por su equipo como una mujer compasiva, que tenía verdadero interés en sus pacientes, al ver la impotencia de como médico no poder salvar a sus pacientes, entró en una depresión y se suicidó también. Ellos no fueron los únicos, tristemente. Toda vida que se suicida es una tragedia, pero muchas personas lo hicieron. Niños, adolescentes, jóvenes. Otros sufrieron trastornos de ansiedad profunda y depresión. Y les voy a decir, si no lo sabía, que una mujer a la que muchísimas personas admiran o admiraron en el tiempo en que fue era en ese momento la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, en agosto confiesa lo siguiente y dice que en ese momento había estado sufriendo de cito sus palabras, una depresión leve como resultado de la pandemia. Y añadió, he tenido esos altibajos emocionales en los últimos 5 meses. Esos, dijo ella, en los que no te sientes como tú misma. Así que sin importar la fama, la riqueza, también personas famosas sufrieron y entraron en depresiones agudas. Otros salieron a comprar marihuana. Las noticias nos reportaron y nos dieron las imágenes de largas filas de personas esperando una detrás de otra que aquel negocio que estaba calificado por el gobierno para vender marihuana en ese momento supliera la necesidad de tantos. A mediados de marzo, esto fue un brote muy alto de personas buscando marihuana. Y un consumidor en Canadá dijo lo siguiente, mientras esperaba llegar a su turno. Dijo, hoy hay quien entra en pánico, otros no se dan por enterados
pero yo he decidido gestionar mi estrés fumando marihuana. Qué triste que esa fuera su solución. El encierro provocado por la pandemia despertó, activó e incrementó diferentes situaciones muy profundas, desde la tristeza, el sentido de frustración, la amargura, la ira, el miedo, el pánico, la inseguridad, la angustia permanente, el insomnio, todas aquellas cosas que se expresaron en emociones y sentimientos y que aturdieron, llevaron a un punto de desesperación a millones de personas alrededor del mundo. En Perú se reportaron durante la llamada cuarentena 5.418 llamadas en el periodo más álgido, mujeres diciendo que eran agredidas en sus casas porque la ira brotó, porque la impotencia se pronunció de esa manera, porque las personas que decían amar a los que más amaban se llenaron de ira y proyectaron su ira, su amargura, su inseguridad de esa manera. Niños, 1.200 fueron reportados en Colombia que recibieron violencia de adultos y hasta abusos de las personas que vivían con ellos, entiéndase abuelos, padres, tíos, etcétera, durante el aislamiento. Así que en lugar de tomar ese tiempo para lo que Dios realmente quería que lo tomáramos, muchas personas hicieron daño a los demás. En medio del caos, algunos, sin embargo, y creo que son los menos por las reacciones que hemos visto durante y después, decidieron acercarse a Dios, orar, pedir a Dios misericordia, pedir el favor de Dios para tener la fortaleza necesaria a fin de recibir cada día y sus afanes, recibir los vientos de aquella tormenta sin llegar a puntos de desesperación. En medio de esa situación nos reportaron también, en este caso una reportera gráfica, que en Perú un niño llamado Alan, de 6 años de edad, sintió un profundo deseo de orar. Y él salió sin que sus padres y familiares dentro de la casa supieran que él estaba fuera de la casa. Salió en aquellas calles solitarias que todo el mundo sabemos cómo estaban las calles en ese momento y sobre todo en las noches. Él se arrodilló delante de su casa, un edificio, y empezó a orar. Cuando la reportera gráfica llegó a ese punto, se asombró de encontrar a ese niño arrodillado, con sus manos juntas, con sus ojos cerrados, su cara hacia el cielo, orándole a Dios. Ella se acerca a él y le pregunta, ¿y qué tú haces aquí? ¿Tu familia sabe que tú estás aquí? Él le dijo, no, había mucho ruido en mi casa y yo quería orar. Y dice ella, ¿y qué tú oraste? ¿Qué tú estás diciendo? Y le dijo, yo estoy orándole a Dios, pidiéndole a Dios que Él tenga misericordia, porque los grandes se están muriendo y yo amo a mis padres. Este niño estaba clamándole a Dios, pidiéndole, Señor, ten misericordia de mi familia. Él sabía que los niños en ese momento, hasta ese momento, no eran los que sufrían, sino los adultos. Y él le creyó a Dios. Este niño de alguna forma fue tocado por Dios. Sus padres le enseñaron a orar y él hizo eso. Tristemente, no todos en el mundo nos acercamos a aquel que podía, puede y podrá darnos paz en medio de las situaciones. Millones de personas entraron en esas diferentes situaciones que he mencionado y otras más, algunas inimaginables, porque no tienen esperanza, porque no saben a quién ir, porque las cosas que han ocurrido tienen un propósito y pocos las hemos encontrado. Pocas personas nos hemos dado cuenta de realmente qué me está enseñando Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que yo aprenda? ¿En quién tengo puesta mi confianza en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje o que empiece a hacer? ¿Cómo está siendo dirigida mi vida? ¿Le estoy preguntando a Dios? ¿Dónde está mi esperanza? Todas estas cosas
que están ocurriendo tienen un propósito. Y una vez, yo creo que si nosotros miramos la historia y si nos vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con que muchísimas veces cuando Dios quiso enseñar algo, permitió algo para confrontar en las diferentes generaciones pasadas o en las presentes, no hemos vuelto nuestra mirada a Dios, sino que hemos buscado soluciones externas en lugar de soluciones eternas. Y es justamente eso lo que Dios quiere. Llevarnos a un punto donde nos demos cuenta que no podemos hacer nada. Dios frenó un mundo hiperactivo, un mundo que había entrado en una vorágine y entendía que nunca saldría de ahí, sino que cada vez estaría más activo, sería más negociador, alcanzaría más propósitos en sus vidas, metas totalmente materiales. Y de repente Dios lo frena todo. Y uno de nuestros problemas como seres humanos es que no vemos las evidencias y si las vemos, miramos hacia otro lado. No nos detenemos a pensar, ¿qué debo aprender de esto? Personas que eligieron, como el Señor dijo, viendo no ven, oyendo no oyen, en su momento mientras estuvo en el mundo, eligieron seguir adelante y rechazaron todo aquello que Dios había anunciado para que nosotros tomamos la decisión correcta y le permitamos a Dios que nos enseñe qué es lo que nuestro corazón necesita. Quiero añadir esto rápidamente para ir a los otros segmentos. Número 1, cuando nuestro corazón ve las evidencias y nuestros ojos se cierran y nuestros oídos se cierran, nos ensordecemos y nos enceguecemos. Lo que Dios dice es que lo próximo que ocurrirá es que nuestro corazón se detendrá, se paralizará, se hará insensible. Y cuando el corazón se vuelve insensible, lo próximo que ocurre, y estas son las palabras de Dios a Isaías, que Cristo repite luego, lo que ocurre es que el entendimiento se anula, anulamos el entendimiento. Y en lugar de aprender, desaprendemos. En lugar de ser personas que nos volquemos a ver en nuestras vidas qué puede cambiar mi vida, convertirnos es la palabra que Dios usa. En lugar de eso, nos endurecemos. La no conversión perpetúa la enfermedad del corazón. Y hoy queremos hablar entre nosotras y con nosotras, todas nosotras, que nosotros podamos compartir qué aprendimos nosotras, como mujeres, esposas, hijas, amigas, ¿qué aprendimos? Le pedimos que usted permanezca ahí para que escuche nuestros testimonios, que creo serán de una bendición grande para su vida. Ahora regresamos. En este año 2020, ¿qué aprendí? ¿Qué me resistí a aprender? ¿A quién o a quiénes valoré? ¿Qué cosas valoré y cuáles perdieron su valor? ¿Qué agradecí a Dios durante esos meses de manera especial? ¿A quiénes agradecí? De las cosas preciosas que ocurren en nuestra vida y a nuestra vida es que Dios nos expone a propósito a muchas experiencias. Esas experiencias van a enseñarnos si queremos aprender. Y muchas experiencias de esas son dolorosas y otras muy buenas. Regularmente los seres humanos hacemos acopio de todo lo bueno y tratamos de sacar de nuestras vidas lo que ha sido triste o ha traído alguna situación que no queremos recordar. Pero dice Dios, nos enseña Dios, que todas las cosas a los que le amamos nos ayudan a bien. Y este año transcurrió el 2020 y lo que va, la fracción que va de este año, todavía estamos dentro de una experiencia que nos parece muy larga, que nos hemos preguntado tantas veces, ¿y cuándo va a terminar? Que ha traído y ha hecho brotar de nuestros corazones a veces mucha amargura, mucho descontento, hasta pleito. Algunos hasta han pleiteado con Dios. Pero Dios tiene un propósito. Y el propósito es que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios y de aquellas cosas que nos parecen que no son beneficios. Hoy queremos hablar, como decía en el primer segmento, con nuestras hermanas, de lo que ha sido todo este tiempo para sus vidas. Así que
posiblemente no podamos decirlo todo, pero vamos a decir todo lo que podamos, porque yo sé que allá donde están ustedes, Dios va a hacer que nuestros testimonios por lo menos las haga pensar que no se puede olvidar la lección que Dios nos quiere enseñar. Chicas, qué bueno que estamos aquí, todas o casi todas. Y es para contar, es para comentar. Yo voy a hacer una pregunta y cualquiera de ustedes arranca. La pregunta es, cuando cada uno de nosotros vio que el mundo se detuvo, Dios le dijo al mundo, ahora te detienes. Nadie estaba esperando eso. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cuáles fueron las emociones, sentimientos? ¿Qué pensaron? Yo pensé que se murió la prisa y que esa prisa con que todos íbamos a llevar a los niños al colegio o a trabajar o a salir no existía. Pensé que también las prioridades fueron puestas en su orden correcto, porque muchas veces toda esa sobreactividad que cada uno de nosotros teníamos en nuestras vidas quitaba el tiempo para lo más importante. Me recordé como la historia de Marta y María, ¿verdad? Yo andaba como Marta, afanada de muchas cosas, y no como María a los pies del Señor. De manera especial en la pandemia, debo recordar que vi partir a mi padre, muy inicio, pero también eso fue parte de lo que fue distinto. Al entierro de mi papá éramos solo 12 personas, pero fue un entierro precioso, porque hay veces que te toca despedir a alguien tan significativo y tanta gente quiere abrazarte, y sentí el abrazo de muchas personas, tal vez por mensajes no podían estar ahí, ir iniciando la pandemia, pero fue hasta lindo, porque ciertamente Dios sabe consolar como solo Él puede consolar y como solo Él puede sostener. Y el regalo más hermoso que me dio fue que mi padre, antes de partir, hiciéramos juntos una oración de fe. Es decir, que veo hacia atrás todo lo que ocurría, parecía rápido, pero a la vez todo el mundo estaba lento. Y solo puedo darle la gracia a Dios por cómo nos sostuvo. Creo que también que fue un tiempo que Él detuvo el mundo para que las familias se reconocieran. Fue como volverme a encontrar con lo de mi casa, con los míos. Aún en medio del dolor, fue recibir consuelo y no quedarme con el dolor, sino con la esperanza. Y hoy que estamos un año después, lo que digo es que eso que aprendimos lo atesoro. Y si un día siento que mi esposo y yo estamos yendo rápido, les recuerdo lo que aprendimos en la pandemia, no podemos olvidarlo. Y eso es lo que quisiéramos como recordar hoy, que lo aprendido, lo que nos tocó vivir, sirvió para algo. Y le doy gracias a Dios que en mi caso sirvió para cambiar prioridades, para ver lo que sí tiene valor y lo que no. Y uno de nuevo ser dueño de su tiempo, siempre pidiendo que sea Dios que dirija, que hacer cada día. Excelente, excelente. Muy bueno. Bueno, yo puedo decir que yo le preguntaba ayer al Señor cuando meditaba, y la verdad que la primera palabra que vino a mi mente fue confusión. Cuando se detuvo todo, realmente yo, no sé, en mi casa se sintió un ambiente de confusión. Y era porque no conocíamos nada del virus. Entonces, unas personas decían una cosa, otras personas decían otra, si se puede esto, si no se puede lo otro. Entonces, eso fue por lo menos lo inicial, fue lo que sentí, lo que viví. Puedo decir que el Señor en todo momento descansaba en su soberanía. O sea, aún dentro de la confusión que el mundo tenía, yo estaba segura que si me pasaba era porque el Señor así lo iba a decidir, y que Él entendía que eso era lo que tenía, por lo que tenía que atravesar. O sea que no creo que sentí temor, pero sí había un ambiente de confusión. Y parte de lo que para mí fue muy difícil en la pandemia, manejar, por lo menos en casa, fue la incongruencia que traía el COVID. O sea, es todo muy incongruente. Tú puedes salir para un sitio, pero no puedes ir a otro. Tú puedes saludar a mi padre, pero no puedo saludar al tío. O sea, era como que los muchachos decían, bueno, pero si tú fuiste a tal sitio, yo puedo ir al otro. O sea, siempre habían esas conversaciones de mucha incongruencia, que entonces traían a veces pleitos, a veces traía juicio, a veces un familiar se ponía guapo con el otro porque tú viste a alguien que yo no conozco, entonces no te puedo ver, entonces tú no puedes venir. Era como ese ambiente extraño y confuso que era difícil de manejar. Por lo menos eso fue para mí lo más difícil de manejar al principio. Al principio. Claro. En mi caso, inicialmente yo digo fue algo medio irreal. Me acuerdo como hoy que mi esposo me llamaba y me decía, Zaida,
hay que hacer compra. Y yo, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, parecía como irreal, como una película. Y había una incertidumbre porque no sabíamos nada. Y Carlos, yo me acuerdo que me decía, Zaida, tenemos que organizarnos. Él es muy estructurado en eso. Y yo, pero es que no, o sea, me tomó muy de sorpresa todo. Pero ciertamente después que fueron pasando los días y nos fuimos dando cuenta, esto es algo muy serio, esto es algo mundial, pues definitivamente yo me volqué al Señor, de donde viene nuestra paz, nuestro refugio, y entendí, todo puede ser transformado en un instante. En un instante. Entendí que nosotros tenemos una esperanza más alta, que mi fe debía ser afirmada. Y me da mucha risa porque en ese tiempo familiarmente nos uníamos todos los días a una hora a orar y a beber té. Entonces era la hora del té. Se volvieron muy ingleses. Sí. En las tardes todos, pero hasta la más chiquita de mi casa, y entonces nos tocaba compartir una porción de la palabra, y todo instaurado por mi esposo, porque esto era como una situación muy seria. Y fue un tiempo de, como dice Gina, de reencontrar la familia, de unirnos, de hacer equipos, porque todos tuvimos que repartirnos los quehaceres de la casa, desde la más chiquita al más grande. Y se armó una coinonía entre nosotros muy hermosa, que no teníamos. El Señor ahí nos enseñó a revalorar lo que es la familia. Y fue un tiempo de verdad hermoso, aunque fuerte y retador. Entonces nada, hoy en día lo vemos como algo atrás, lejano, pero que hemos aprendido, y definitivamente lo más importante es poder descansar en el Señor, en medio de toda esta incertidumbre. Esto ha sido lo que yo más he aprendido, definitivamente. Bien. Bueno, y yo pudiera parecer como sorprendente, pero lo que yo sentí fue alivio. Pero alivio porque yo dije, wow, es que todo va a parar. Yo estaba llevando una vida tan rápida, de tanta demanda, de tanta cosa, ya sean ministeriales, laborales, que yo le dije al Señor, gracias, de verdad. O sea, obviamente después vinieron muchísimas emociones, ya uno quería seguir y todo, pero ese momento fue como, wow, vacaciones. O sea, de verdad, yo necesitaba parar. Y si no era así, yo no iba a poder parar. O sea, fue algo que yo lo vi como un regalo, ese tiempo. De como poner prioridades que debían estar, que yo no las estaba poniendo. Incluso en lo ministerial, muchas veces, nosotros nos envolvemos en las cosas que hay que hacer y se nos olvida para quién lo estamos haciendo. Así es. En quién nuestros ojos tienen que estar puestos. Amén. Hacemos una pausa para seguir el ritmo de estos mini testimonios, porque tenemos mucho que hablar todavía. Regresamos. Preguntas que el Señor quiere que nos hagamos y reflexionemos sobre ellas. ¿Qué sentí cuando vi que todo se detuvo repentinamente? ¿Qué emociones y sentimientos tuve cuando vi que las prisas se frenaron drásticamente? ¿Qué pasó a mi agenda y a los planes que parecían seguros? ¿Entendí el mensaje? Durante los meses de encerramiento, ¿alguna vez evalué mi manera de vivir? Me pregunté qué era lo realmente importante para mí. Medité mis prioridades, en las cosas en las que invertía mi tiempo, mis fuerzas y mi vida. Lisa, tú sabes que tú, dando tu testimonio, recordé el versículo que dice en Isaías 55, y lo leo, y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y es verdad que las preguntas que nos hace el Señor a través de su palabra son para meditar. Y justamente eso, gastar el dinero en un tiempo que nadie Podía gastar. Todo el mundo, toda la economía se frenó. Meditemos ese tiempo en qué estábamos gastando antes en el dinero, en cosas que nos sacian. Y después el Señor nos dice, o sea, y vuestro trabajo en lo que nos sacia. El dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Y meditando en eso, dentro de la dificultad que fue el 2020, porque ciertamente fue un año de mucha turbulencia y mucho dolor para muchas personas, también hubo un tiempo de gracia, en medio de la dificultad, una oración contestada, en el sentido de que
yo le pedía tantas veces al Señor por tiempo, por poner mi casa en orden. Y fue como una oportunidad de poder ser mamá, de poder ser esposa, de cocinar, de integrarnos como familia. O sea, jugábamos ping pong en el comedor. O sea, mis hijos al sol de hoy dicen que le hace falta ese tiempo. Y eso es una parte en lo familiar, pero en lo espiritual también fue muy hermoso, porque yo tuve como un quebrantamiento, perdí una persona y ahí el Señor me llevó como a meditar. Yo me sentía en faltas con el Señor y en ese tiempo de dolor que yo tuve, realmente ese corazón quebrantado, le falté al Señor, me sentía que había faltado, que no estaba trabajando en su obra, no estaba predicando con mi ejemplo, me sentía que estaba en falta, como el hijo pródigo, que yo tenía toda mi herencia, yo recibí todo lo que recibimos del Señor, pero estaba lejos de la casa. Y yo le decía, Señor, yo quiero saber, yo quiero morar, yo quiero entrar en la casa y comer de tu comida. O sea, yo me sentía hambrienta, siendo hija de Dios. Y yo decía, wow, he malgastado tus riquezas. Y ese quebrantamiento me llevó realmente a que el Señor me recibiera con los brazos abiertos, y eso fue un inicio de conocer a Dios como Padre, de conocer a Jesús y oírlo, ver cosas que nunca había visto, y realmente fue la oración de ese corazón quebrantado. Amén. Ese es el inicio de todo, esa circuncisión del corazón, se quitó lo que me separaba. Y realmente fue un inicio en mi relación con Dios. Hermoso, hermoso, hermoso. Y qué interesante que Dios responda a tu oración, justamente utilizando una situación tan extraña. Y es que Dios, porque es omnipotente y sabe y es sabio, nos va a responder nuestras peticiones a través de circunstancias, momentos, situaciones no previstas por nosotros, pero ya previstas por Él. Amén. Entonces, todo lo que ustedes han estado dando como testimonio, nos está guiando hacia la comprensión de que esto no es tan malo si entendemos qué subyace detrás. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué es lo que quiere que aprendamos? Por eso yo decía al inicio, muchas veces buscamos soluciones de acuerdo a nosotros, soluciones que son externas y artificiales. Mientras que Dios nos quiere llevar a que comprendamos que hay soluciones eternas. Amén. Y por ser eternas son estables. Nada nos puede quitar lo que cada uno de ustedes dice. A ti entender que la prisa murió y que las prioridades tienen que ponerse en el lugar. A ti empezó con confusión y luego darte cuenta de que esa confusión lleva a ambivalencias, porque no se tiene una respuesta eterna, no se está viendo la cosa como Dios quiere. Tú dijiste reposo, qué bueno, Cindy también, pero inmediatamente se dieron cuenta que había otro plan, que no era ese, solo descansar físicamente. Cada una fue evaluando y valorando de acuerdo a aquello que Dios ya puso, pero no estábamos en el contexto todavía. Y entiendo que esto es parte de lo que debemos aprender. Por eso, la importancia de que esto permanezca, de que no se borre, de que nosotras sepamos, y ustedes que están mirando y escuchando, que no se borre lo importante, porque hoy estamos terminando el mes de mayo del 2021, pero ya mucha gente se olvidó de la enseñanza, si es que aprendió algo, se olvidaron de la enseñanza. Si Dios nos quiere enseñar algo y lo olvidamos, ¿de qué ha valido ese momento de prueba o de sufrimiento o de no poder llevar a cabo lo que entendíamos? No tiene valor. Y creo que Dios nos ha hablado en voz alta. Tomó un altoparlante desde el cielo y dijo: pueblo, mundo, tierra,
Mira cómo vas, mira lo que estás haciendo. Porque hermanos, como muchos han dicho y han probado, hasta el mundo como mundo empezó a recibir sanidad. Sí, claro. Los animales, la naturaleza, todos los pajaritos, fue como si le abrieran una puerta distinta. Empezaron a trinar, era algo precioso lo que se escuchaba. Todo empezó a cambiar, pero volver o empujar a lo que llamamos normalidad nos está llevando y arrastrando de nuevo a esas prisas innecesarias. Yo diría que casi a una situación peor, peor de como estaba antes. Bueno, María lo decía hace un ratito, ¿verdad? Cuando tú hablabas me recordó una enseñanza que el Señor tuvo conmigo personalmente y fue que me llevó a leer el Salmo 23 de una manera diferente. Siempre lo leemos como que, wow, qué bello, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, y todos los beneficios de que el Señor era mi pastor. Pero el Señor reenfocó el Salmos y me decía, sí, yo sé que tú sabes que yo soy tu pastor, pero tú has entendido qué tipo de oveja yo quiero que tú seas. Amén. Porque entiendo que si yo permanezco siendo esa oveja, permitiendo que Dios sea mi pastor, pues entonces sí lo que el Señor me enseñó en el 2020 va a perdurar. Si me olvido que Él es el que tiene el control, que cuando yo te necesito descansos, Él es que me va a llevar a ese descanso. Yo tengo que aceptar el lugar, el tiempo y cómo Él quiere restaurarme. Está diciendo, aprendiste que debes dejarte dirigir. Totalmente. Por el Señor. Por el Señor. Yo creo que esa es una de las rutas que nos está costando trabajo entender. Sí, porque es completamente abandonarme a Él y no nos gusta. El tema del control para nosotros en la pandemia fue, me imagino que para todos, porque pensábamos que teníamos control, pero definitivamente no teníamos control de nada. Porque cuando pensábamos que todos teníamos nuestros planes hechos, de repente se cayó todo. En mi casa, yo tenía 2 hijos fuera y todos iban a permanecer fuera hasta junio. Y en menos de un día tenía mis 2 hijos aquí. Sí, me invito. Y ni ellos mismos imaginaban que iban a estar en su casa hasta agosto. Y sin saber cuándo, aunque ni se saber, exacto. Así que definitivamente todo cambió. Tú sabes que también yo pude notar que muchas personas, incluso los no creyentes, en ese momento de inicio, se preguntaron, ¿qué está pasando? Algo raro está pasando. Quizás no lo confesaban, no lo declaraban claramente que tenía que ver con algo espiritual, que Dios hizo, que Dios no hizo, pero notaban que el mundo se había detenido, notaban que algo estaba sucediendo, que no estaban las cosas normales. Ni casi nadie podía explicar con la lógica humana qué estaba pasando. Ni científicos, ni médicos, nadie podía decir nada. Entonces Dios nos enseña realmente que en un instante todo cambia. Algo que acuerdo también es la gratitud. Por ejemplo, el tomar el tiempo de agradecer las cosas que pasamos por alto. Ahorita tú hablabas algo del respiradero. Ay, sí. Se dice así. Una noticia, no sé si recuerdan, que era un señor en Italia que le pasaron la cuenta por usar por un día un respirador artificial y le pagaron le pasaron 500 euros que debía. Y él comenzó a llorar solo pensando todo el aire que había respirado durante toda su vida de manera gratuita. Y Dios nunca le había pasado factura. Entonces, damos gracias porque lo levanta. Yo me recuerdo también hasta te llamé, yo decía, en el área de la congregación, el anhelo y la necesidad de volvernos a congregar. Yo le decía a Orfa, me siento en cautiverio. Cuando el pueblo de Israel se lo llevaron cautivos, yo me sentía así. ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré? Y era una necesidad, hasta un clamor interno del alma. El punto es, ¿por qué olvidamos tan rápidamente las lecciones aprendidas que sabemos que eran buenas? Al meditar, qué bueno que hoy valoro estar en familia, ese reencuentro, qué bueno que podemos
compartir juntos experiencias, porque ustedes tuvieron una buena experiencia familiar, pero las estadísticas y las noticias que nos mandan es que muchas familias se destruyeron en ese tiempo. Que en ese tiempo, como yo decía al principio, niños fueron abusados, dañados, que matrimonios se rompieron. No todo el mundo encontró lo eterno en la experiencia. Pero están a tiempo. Sin duda, eso queremos y ese es el mensaje. Regresamos dentro de muy poco tiempo. ¿En algún momento aproveché estar en familia y saber que somos familia? ¿Crecieron el amor y la comprensión entre nosotros? ¿O aumentaron las tensiones y los conflictos? En mi vida personal busqué soluciones eternas, tales como orar a Dios, pedir su ayuda. Recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo, a ser visible, estamos acostumbrados pues, a alimentarlo cada día. En el alma son esas emociones que a veces nos llevan, pero que es necesario alimentar el espíritu, que es esa ancla de nuestra vida, que es ese regalo de Dios para que nos consuele, para que nos guíe a toda verdad. Entonces, ciertamente en esta pandemia, así como se fue la prisa, así mismo se apagó el ruido. Y muchos de nosotros íbamos por la vida con ruido. Pasábamos, caminábamos y de pronto todo se detuvo. Y al detenerse en ese silencio, si no encontrábamos al Señor en nuestras vidas, pues pudo venir un gran vacío. Y tú al principio decía, Orfa, la gente que cayó en depresión, la gente incluso que se suicidó, porque ciertamente no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y si no tenemos la parte espiritual, pues realmente podemos caer en ese vacío. Entonces creo que es un llamado de Dios a alimentar eso, y que así como Él dice que algún día Él vivirá, y que Él vendrá, y que tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, ese aceite que permite que tenemos las lámparas encendidas de la comunión con Dios. Es orar, es buscarle, ese aceite nadie nos lo puede dar, y tú no puedes dar el tuyo, no te puedo dar el mío, porque es la comunión, es algo interno con Dios. Es decir, que si alguno de ustedes aún no ha podido trabajar esa parte espiritual de buscar a Cristo, uno puede encerrarse en su habitación, en el baño, en el closet, donde sea, y pedirle a Dios que venga, y Él va a venir. Amén. Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado que lo busque. Así es. Así es. Y también con lo que decía Nicole, yo me pude relacionar, porque ella decía que ella anhelaba el poder volverse a congregar, y realmente yo, por la gracia de Dios, toda mi vida me he congregado. Desde antes de nacer. Desde antes de nacer, en la barriga de mi mamá. Y realmente, esta experiencia que tuve de 8 meses más o menos, que no me pude congregar, para mí fue algo, o sea, horrible. De verdad, fue como que ahí yo entendí que la vida cristiana no está hecha para vivir en soledad. Nosotros fuimos hechos para vivir una vida cristiana en comunidad. Y el hecho de tú incluso poder ir a la iglesia a veces, cuando tú no tienes fuerza ni para alabar al Señor y estás rodeada de personas que están alabando, te lleva al trono del Señor hasta sin tú hacer nada. Entonces, a veces eso, como que en ese momento donde uno tuvo que vivir la vida cristiana solo, dependiendo de tú y el Señor, que claro, eso es lo importante porque no podemos depender de nadie, pero cuando yo volví a mi iglesia y sentir como que wow, o sea, es un cuerpo donde tú rindes cuenta, donde tú nada más ves al otro, tú eres reconfortado por el testimonio de otras personas, tú eres vivificado, o sea, eso yo lo extrañé muchísimo. O sea, me recuerdo la primera vez que yo volví a la iglesia, yo lloré. Yo también lloré. Yo creo que nos pasó a todos. Wow, Sí. y es tan necesario, o sea, esa parte espiritual, alimentarla, pero que al final no se puede alimentar solamente uno solo, sino que se necesita esa comunidad. Sí. Hablan los jóvenes. Sí. Así que tú le estás diciendo que a todo aquel que no ha vuelto, Que no ha vuelto a que congregar. venga y se congregue, ¿verdad? Pero tú sabes que, Elisa, también el tiempo del Señor es perfecto, porque aún cuando yo te digo que me hizo mucha falta, te puedo decir que hay propósito en todo. Así como Moisés cuando estuvo en el desierto, y el tratamiento de David cuando se apartó en las cuevas, porque su vida corría peligro. Nosotros en cierto sentido estábamos apartados en nuestras cuevas por cuidar nuestras vidas. Y ciertamente el Señor está presente en nuestras vidas, o sea, en la intimidad de esa terraza. Yo tengo una terraza en casa, ahí alabábamos, bueno, porque por teléfono muchas veces, a voz en cuello, y la presencia del Señor nunca
faltó. O sea, ese crecimiento y ese propósito que él tenía para esa cueva en ese tiempo fue maravilloso. ¿Te enseñó cosas nuevas? Me enseñó muchas cosas maravillosas, y es vivir eso que dice el Señor mismo enseñará, porque nosotros nos acomodamos también a que nos enseñen y no comernos el rollo, pero el rollo es muy dulce, y cuando el Señor alimenta y te sirve la mesa, aprovechemos y no desperdiciemos ese banquete, que es realmente lo que le da el alimento para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Fue un tiempo de fructificar en ese sentido. Lo vivimos juntas. Fue hermoso. Me acuerdo que hay una experiencia dentro de la experiencia, les contaba, porque a mí, yo como cristiana era de las que decían el versículo este que dice: caerá 1000 a tu diestra y no te tocará, y a ti no llegará. Y yo lo decía. Y lo creía. Y lo creía. Y lo sigue Me creyendo. acuerdo que Y lo sigo creyendo, lo afirmo. Y de repente un día me llegó mi diagnóstico positivo de que yo tenía el COVID. Y debo decir que las emociones se remueven, porque uno nunca sabe cómo le va a ir. Y uno enfrenta en ese momento muchas cosas, decisiones que tomar, de la logística de la casa, de la familia, de que quién me contagió, a quién contagio. Es difícil y complicado. Y en ese momento me acuerdo que cuando me llegó el diagnóstico, solo me senté en el sillón de mi casa, de mi habitación. Mi hijo entró en ese momento y le dijo: sal, porque ya yo no quería contagiarlo a él. O sea, es una situación que dentro del encerramiento había que encerrarse más todavía. Y yo me quedé sola en mi habitación, y ahí yo no estaba sola. Amén. Estaba el Señor inmediatamente cerca de mí. No me sentí nunca sola. Y recuerdo que el primer versículo que vino a mi corazón en ese momento fue: para los que aman a Dios, todo obra para bien. Amén. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor ahí mismo, yo le dije: Señor, yo te amo. Amén. Y si yo te amo, yo sé que este diagnóstico positivo es para bien. Amén. Qué manera diferente de tomar el asunto. Sí. Totalmente diferente. Sí. Y desde ahí en adelante se me fue todo temor. Recuerdo que un día yo oraba porque yo le decía: Señor, no permitas que yo contagie a nadie. Y yo recuerdo que el Espíritu me dijo: a nadie contagiarás. Wow. Y nadie se me contagió de mí. En mi casa mis hijos no se contagiaron de mí, mi esposo fue que me lo contagió a mí, de hecho. Y yo digo que el Señor tuvo un trato tan hermoso en ese tiempo que yo lo agradecí. Aunque en los primeros días me sentí muy mal, luego el Señor pues me sacó. Y sé que no todos tuvieron esa situación, muchas personas perdieron sus vidas. Recuerdo una hermana que murió en este tiempo, y orando por esa hermana que siempre la recordaba aquí en la iglesia con una sonrisa, orando por ella, el Señor me mostró su rostro y me dijo: la volverás a ver. Amén. Wow. O sea, volverás a ver esa sonrisa. O sea que realmente cuando uno tiene una perspectiva eterna, las cosas cambian. Y las respuestas son eternas, porque Así Dios es el mismo ayer y por los siglos. Nicauris, tú dijiste que cuando recibiste la noticia, cuando todos recibimos la noticia, el Señor trajo a tu vida, no, cuando estas cosas pasen, no tengan miedo, no teman. Al contrario, nos dice: levanten sus cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que atesorar en este tiempo. Hay una actitud que puede ayudarnos a aprender las lecciones que Dios quiere para nuestra vida, y otra actitud que es lo contrario. ¿Cómo lo asumimos? Con amargura, con rabia, con depresión profunda. ¿Cómo lo asumimos? Porque Dios quiere enseñarnos que aún las emociones que son más difíciles de nosotros poder sobrellevar, Él tiene el dominio, el gobierno de eso. Nuestro corazón no anda flotando por ahí dando vueltas. Tenemos, dice la Biblia, un ancla segura, que es Cristo. Es nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Entonces, todo este tiempo, María, tú que lo dijiste hace un rato, que te produjo tanta confusión,
al principio, la confusión no se ha ido. No. Y yo quiero en este momento, y siento la presencia del Espíritu Santo en este momento aquí de manera muy fuerte, Dios quiere que nosotros sepamos que la confusión no ha terminado, no va a terminar, porque hay fuerzas espirituales de maldad que están llevando al mundo a una confusión cada vez más profunda. Ahora mismo la confusión más grande es la vacuna, y nos está dividiendo. Y lo que el Señor quiere enseñarnos con todo esto es que confiemos en Él profundamente, porque el dueño de nuestro cuerpo, el que creó el cuerpo, tiene la medicina. Ahora, ¿qué es lo que nos debe unir a todos? Lo que nos debe unir es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Qué piensan ustedes de lo que aprendieron en cuanto a confiar en Dios? ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? Bueno, Alfa, yo recuerdo que tú hiciste un live creo que fue con Gabriel Espinosa. Y el Señor me habló tanto porque recuerdo que tú decías que la fe sin confianza produce inseguridad. Y eso me habló tanto porque realmente muchas veces nosotros tenemos la fe de que Dios es todopoderoso, que Él sana, que Él provee, etcétera. Pero, sin embargo, no creemos que Él lo puede hacer con nosotros. Entonces, ahí el Señor trabajó mucho conmigo, que no solamente lo puede hacer, sino que lo va a hacer también conmigo. Y mi confianza creció muchísimo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, y de lo que dice Orfa me gustaría hablar como de la insensibilidad, porque ahorita Cindy que hablaba que el mundo se detuvo, y si quema, quisiéramos ver como que no estamos en control, que no es con nuestras fuerzas. E insisto, porque de alguna forma se está volviendo a la normalidad, pero no podemos dejar, si vamos de nuevo a confiar en que nosotros podemos, el mundo puede volverse a detener, es decir, no es, si el mundo ciertamente se detuvo, es decir, los aviones no salían, no había forma de moverse, lo que conocíamos como mundo no fue. Cambió todo. Cambió. Sí. Entonces no podemos dejar, porque a veces las películas y todo lo que uno ve como que te insensibiliza, al principio algo te impacta y luego ya no, pero no podemos dejar de ser impactados, de que fue removida la piedra de nuestra seguridad, si era en el mundo que estaba, y que tenemos que poner los ojos en Cristo y que tenemos un propósito para el cual estamos aquí y ver las cosas de manera eterna, que es lo que vale. Gloria a Dios por este tiempo. Creo que todas hemos hablado un poquito de lo que vivimos, un poquito porque es muchísimo. Pero como todo, también el tiempo se ha terminado y debemos quedar con lecciones muy grandes. Mira, uno de nuestros deseos con en obedecer al Señor que nos dio este tema, es que a través de nuestras experiencias ustedes puedan también buscar cuáles son las cosas que Dios hizo con sus vidas, qué aprendieron, qué no aprendieron, qué permitieron a Dios que les enseñara, qué habiendo aprendido ya se olvidó. Todo eso es necesario mantenerlo fresco. Nuestra memoria no puede olvidar las misericordias de Dios. ¿Qué te faltó? Comiste siempre y había una locura con el asunto de la comida. Si tuviste la enfermedad, ¿qué hizo Dios contigo si estás hoy presente? Estás en el mundo todavía. Y esto es lo que tenemos que decir, proclamar, transmitir y agradecer. La gratitud se ha olvidado. Tenemos que darle gracias a Dios y pedirle que este tiempo, que es simplemente un aviso de las cosas que Él dijo que iban a pasar, este tiempo nos prepare y permitamos a Dios que nos dé la convicción de que Él estuvo ayer, el año pasado, está este año y estará siempre con todo aquel que le busca y que le ama. Dios te bendiga. Y si te sientes agobiada, triste, deprimida, todavía con miedo, busca al Señor. Él está ahí para ti. Él te ama. Que Dios nos bendiga a todos.